Hola, ¿qué tal? Soy Luke, soy profesor de lengua y de literatura española y seguimos en verano, seguimos con los vídeos de literatura y otras cosas. En este caso toca relacionar la literatura con el anime y con el manga, que es una de mis cosas favoritas. Y antes de nada os recuerdo que tenéis mi correo abajo en la descripción por si queréis profundizar más en literatura, sintaxis y en lengua. Dicho esto, si queréis darle me gusta al vídeo, comentar y suscribiros, por supuesto, es más que bienvenido. Así que ahora sí que sí, vamos a hablar de el anime y la literatura. Bien, ¿por qué he llamado este vídeo el anime y la literatura, pudiéndolo llamar el manga y la literatura? Supongo que ya haré un vídeo llamándolo el manga y la literatura, pero en este caso voy a empezar por el anime. ¿Por qué el anime? Creo que el anime es el punto de inicio de mucha gente hacia el producto de masas japonés. Creo que el producto más conocido japonés, aparte de los videojuegos, creo que es el anime, y creo que desde muy pequeño en Andalucía por Canal Sur, en Cataluña por TV3 y supongo que en Galicia por TVG, lo hemos conocido desde muy pequeños, incluso sin conocer que era anime, y nos ha gustado mucho. Hemos vivido una época casi de vivirlo en soledad, y ahora por suerte lo podemos vivir en comunidad diciendo oye, a mí me gusta Naruto, oye, a mí me gusta tal, y vistiendo la ropa de los animes que nos gustan, sin ser señalados. Lo bueno del anime es que es un producto de masas. De masas, tanto de jóvenes como de jóvenes que ya han crecido y que ya tienen una cierta edad. Pero para los jóvenes, que es lo que a mí me interesa, que es trabajar con los jóvenes, es un centro de interés. ¿Qué es lo importante de que sea un centro de interés para los jóvenes? Que será un producto con el que podamos trabajar en clase para introducirle a los jóvenes ciertas obras de la literatura española, en mi caso. Supongo que en el caso de la literatura inglesa estoy 100% seguro que también se podrá relacionar con obras clásicas de la literatura inglesa. Hay que trabajar un poco, profesores, hay que trabajar. Un ejemplo de esto es lo que ya hice con Soul Learning. Dejo por aquí el vídeo relacionando un poco la Celestina y Soul Learning. Bien, como el anime es un producto muy masificado, que ven muchas personas y que gracias a Dios cada vez es más fácil acceder a él, cada vez se encuentran más plataformas, en Netflix, en Crunchyroll, en Amazon Prime, cada vez más fácil acceder a él. Además, creo que la apuesta de ciertas plataformas por llevar a la vida real ciertas series, por ejemplo el live action de One Piece, que es muy conocido, puede hacer que los padres entiendan mejor el interés que tienen los hijos en estos animes, incluso que lo vean. O sea, que creo que se acerca a ese mundo más de los padres que no ven anime, a los hijos que sí que les interesan este mundo. Y voy a lo que me interesa. Del anime al manga. Como he dicho, el anime es el producto más fácil de consumir. ¿Por qué? Porque aparte de ser un producto muy masificado, incluso muy, por así decirlo, muy capitalizado, nos llega de una manera muy fácil, que es de manera audiovisual. Nos tenemos que sentar y nos llega. Lo vemos y como mucho el esfuerzo que tenemos que hacer es leer subtítulos si es que lo vemos en japonés. Si lo vemos en nuestro idioma, ni eso, solo tenemos que escuchar y ver y prestar un poco de atención. Pero de ahí podemos dar el paso al manga. Y eso es lo que a mí realmente me llama la atención. Porque estamos pasando de un producto audiovisual a un libro. Y a mí como filólogo es lo que me interesa. El siguiente punto, como veis, es del manga a la literatura. Bien, voy a ser lo más sincero posible. Yo he leído muchos libros de la literatura clásica, y sobre todo en la carrera, y creo que tengo un cierto criterio para decir que hay mangas actuales, igual que hay libros actuales, con una categoría y con una calidad mayor a muchas obras que se nos obligan a leer. Eso no quiere decir que no haya que leer esas obras que se nos obligan a leer. Hay que leerlas, sobre todo si somos filólogos, para conocerlas, porque sin esas obras seguramente no tendríamos las obras actuales. Ya repito, sobre todo si somos filólogos. Si no somos filólogos, bueno, quizás no haya que leerlas. Pero si somos filólogos, sí que hay que conocer esas obras. Pero, por suerte, tenemos grandes autores escribiendo grandes obras de manga. Entonces, es muy fácil englobar a mangakas, es decir, a las personas que crean mangas, es decir, cómics japoneses, como grandes autores de la literatura universal. Y creo que a los filólogos, por muy filólogos que seamos y muchos filólogos que seamos, nos da miedo decir, este libro nuevo que ha salido es una maravilla. Y más aún si no es una obra totalmente escrita con letras y tiene dibujitos. Entonces,
aún nos da más miedo. Y creo que decir que Naruto, One Piece o Berserk no son literaturas dignas del canon de la literatura universal, eso sí que le debería dar miedo a un filólogo decirlo. Eso sí que le debería dar miedo a un filólogo. Una de las razones por las que le debería dar miedo a un filólogo decir que estas obras no son relevantes para la literatura universal es por la intertextualidad. Y digo esto porque creo que cualquier persona con unos estudios o sin estudios, ya simplemente con una buena base de lecturas, que haya leído toda la tradición occidental, que es la que se califica como historia de la literatura universal, y haya abierto su horizonte de lecturas hacia otros tipos de literatura y lea Naruto, lea One Piece o lea Berserk, y digo esas tres porque creo que son las más fáciles de reconocer como grandes obras del manga, y las lea y las tenga enfrente, creo que si tiene un buen pozo de lecturas, fácilmente va a reconocerlas y va a decir, claramente son grandes obras de la literatura universal. Pero aún así, no estamos aquí para debatir si son grandes obras de la literatura universal o no, que ya os digo yo que sí. Estamos aquí para hablar de cómo utilizar esas grandes obras para introducirles las obras clásicas de nuestra literatura, de la literatura española. Y para ello se puede hacer uso de la intertextualidad. Bien, esto es una de mis debilidades dentro de la literatura. ¿Por qué? Fue desarrollada por Bakhtin, Todorov y sobre todo por Julia Kristeva, y viene a decir que todos los textos están entrelazados entre ellos. Lo que se viene a explicar con la intertextualidad es que todas las historias estén escritas en texto o mucho antes, desde que eran contadas, se alimentan unas a otras con el paso de los tiempos. Es decir, las historias pasadas, las historias ya sea bien narradas o bien escritas en textos, se retroalimentan unas a otras para construir las historias del futuro. De esta manera, Lázaro es necesario para que Naruto exista. La Odisea es necesario para que Luffy exista. Todos los cantares de gesta son necesarios para que Berserk exista. El héroe romántico es necesario para que todo Naruto se desarrolle y para que comprendamos la evolución que hay desde el inicio de Berserk como héroe medieval hasta el Guts que tenemos actualmente en Berserk, que es casi un héroe romántico. Si hacemos esa lectura, podemos ver una evolución. Y en las obras manga, si hacemos una buena lectura, una lectura atenta, podemos ver cómo se alimenta. Ojo, cuidado, lo hagan los autores o no, conscientemente, porque muchas veces los autores no tienen por qué ser conscientes, simplemente tienen la información en la cabeza porque la conocen, porque saben que existe la Odisea, porque saben que existe la figura del pícaro, porque saben que existe la figura del héroe medieval y la desarrollan. No han tenido por qué leer el Cid, simplemente saben que existe la figura del Cid o del héroe medieval. Y es así como con las obras actuales que le llaman la atención a los adolescentes, podemos explicar las obras clásicas de nuestra literatura, que a veces, por la distancia que hay entre una obra y otra, tanto cuesta explicar. Por ejemplo, cuando hablaba de Solanin y lo comparaba mínimamente con la Celestina, porque podría estar comparándolo 2 horas y media, la Celestina, una de las cosas que se dice de la obra es que es una obra de avisos, que intenta decirle a los jóvenes, cuidado, no vayáis locos por la novia o por el novio, que estáis locos, que os vais a matar. No seáis así, calma. Solanin, en parte, también dice eso. Dice, ojo, cuidado con las decisiones que tomáis, id con calma, no seáis tan viscerales. Creo que eso es más fácil entenderlo para un niño de 15 años, 16 años, leyendo Solanin, que leyendo la Celestina. Por supuesto, tienen que conocer la Celestina, y el profesor tiene que acompañarlos y explicarle cómo la Celestina es una obra de avisos. Entre otras muchas cosas, la Celestina es una obra enorme y es una obra importantísima. Y yo la leo y me descojono y me lo paso súper bien y me encanta la Celestina. Pero yo entiendo que un niño de 15 años lo que está pensando es, ay, mira Julia, ay, me ha enviado una notita. Está pensando en esas cosas, no en,
Ah, es verdad, el Tratado de Centurio, qué buena adición fue a la obra. No está pensando en eso estoy pensando yo, porque me encanta la literatura. Pero un niño de 15 años no está pensando en eso. Entonces hay que introducirla poco a poco, hay que darle de leer a los jóvenes. Creo que como el manga como literatura, ya he hablado un poco, hablaré de hecho en más profundidad, pero sí que quiero decir algunas cosillas sobre el manga como literatura, aunque sea un poco. Y es que el manga combina dos aspectos. Uno es la narración textual, sobre todo mediante los diálogos de los personajes. Aquí se puede hablar muy bien del dialogismo de Bakhtin, cómo entendemos a los personajes a través de sus palabras o de sus pensamientos. Y algo que a mí me interesa mucho, esto es lo que sería la narración textual. En ocasiones también el narrador habla, aunque el narrador suele hablar muy poquito. Sin embargo, si habla poco, cuando habla va a ser importante. Y otra cosa es que mezcla esta narración textual con una narración visual o plástica. Es decir, une la narración textual, que salen los bocadillos, con el dibujo. Y esto es perfecto, porque como profesores de lengua podríamos trabajar con el departamento de arte o de plástica y que aprendan y que hagan sus propios mangas y que mezclen, por ejemplo, las características del romanticismo y hagan un manga y trabajen con el departamento de plástica y creen su propio manga. Se pueden hacer cosas así. Además, hay un tópico muy importante en la literatura que es pictura poiesis. Esto quiere decir que ocurre tanto en la poesía como en la pintura. Es decir, que se puede relacionar la pintura con la poesía. Y nosotros, si analizamos un manga, lo vamos a tener mucho más fácil. Por ejemplo, es muy fácil analizar los poemas de Lope con los cuadros de Velázquez. Nosotros aquí lo vamos a tener mucho más fácil, porque vamos a tener imágenes y vamos a tener textos. Y es muy interesante, y lo dejo aquí como idea, y ya cada cual que investigue lo que quiera, cómo los mangakas, al no poder explayarse mucho en el texto y solo casi utilizarlo para que los personajes dialoguen y digan sus pensamientos y sus sentimientos, utilizan las imágenes para realizar tropos o figuras literarias o retóricas. Es decir, las comparaciones, las metáforas, las anáforas, las antítesis, todos esos tropos, todas esas figuras literarias se van a encontrar casi siempre en el dibujo. Y va a ser muy bonito hacer cruzar la línea entre el diálogo y el dibujo y entre las imágenes. Es decir, claro, es que esta imagen es justo la antitética de esta otra y vamos a poder analizarla igual que si estuviésemos analizando un texto, porque vamos a tener también esas figuras literarias, solo que vamos a tenerlas en otra forma, vamos a tenerlas en forma de dibujo o en una forma plástica o visual. Esto estoy bastante seguro que ha profundizado bastante Emilio Orozco. Por desgracia, sus libros cuestan entre 80 y 300 euros, porque así son los filólogos. Los libros interesantes no se reeditan y si quieres conseguir uno, pues forma el pitote máximo. Pues si no se pueden editar, no sé cómo lo voy a conseguir. Así que, bueno, pues poco a poco ya lo conseguiré. Pero desde luego es un campo muy interesante y a investigar. Cómo esas figuras retóricas y figuras literarias y tropos, los mangakas la expresan en los dibujos, en lo plástico, en lo visual, y no mediante el texto para evitar ese pastiche verbal. Y por último, quiero terminar con esta frase de Loser, del manga Loser, de Koji Yoshimoto, que es: gracias al manga democratizaremos la literatura. Yo no estoy muy seguro del verbo democratizar en esta oración, pero más o menos sigo esa línea. Voy a proponer otro verbo que es socializar. Es decir, hacer la literatura más cercana, hacer que la literatura clásica, la literatura universal, sea capaz de llegar de una forma más fácil a todas las personas, a todos los alumnos en mi caso, que es lo que yo quiero. Y si para ello el manga me sirve, y además a mí, que me encanta el anime y el manga,
y lo puedo utilizar como un elemento para hacer la literatura que yo creo que tan importante es, en mi caso la española, no es que sea la más importante, pero para mí es muy importante porque es la que más me gusta, lo voy a utilizar. Y además creo que hay historias muy importantes que se están contando en el manga, dignas de ser parte de la literatura universal. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Creo que se ha quedado un poco largo, así que si os ha gustado, pues le dais un like, comentáis y os suscribís y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!